En esta oportunidad tenemos Control de Plagas, de Carlos de la Torre Paredes. Carlos de la Torre es un politólogo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, director general del Instituto Océano, gerente general de Proyectos Valientes SAC y escritor. Ha publicado las siguientes obras: Los viejos salvajes, Herederos del Cosmos, del 2012, El Señor de la Guerra, Campos de Batalla, del 2014, Rufus tiene finura y otros cuentos, igual de selectos, 2018, La conquista de Piro, Herederos del Cosmos, 2019, y Control de Plagas, del 2021. A continuación, tengo el gusto de presentar a Leslie Arellán, quien es directora editorial de Eufonía, Ensayos y Piedra Blanca, Poesía. Ha estudiado literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y es coordinadora de gestión cultural de la Red Literaria Peruana. También, finalmente, vamos a presentar a Carlos Echevarría, quien es licenciado en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado las novelas El Planeta Olvidado, 1, La Liberación, 2012, La Galaxia Escarlata, 2015, El Planeta Olvidado 2, La Resistencia, 2016, y El Planeta Olvidado 3, La Odisea. Ha participado también en las antologías Se Vende Marcianos, muestra de cuentos peruanos de ciencia ficción del 2015, Martín Llega, cuentos peruanos sobre viajes en el tiempo, del 2015, y Ciencia Ficción Peruana, número 2, del 2016. Actualmente es director editorial de La Torre de Papel Ediciones. Les damos la bienvenida a Carlos de la Torre, a Leslie Arellán y a Carlos Echevarría, quienes en esta oportunidad van a presentarnos Control de Plagas. Creo que sin mayor dilación vamos a cederles la palabra, ellos ya saben, y les rogaría así que haya unos minutos para las preguntas que tienen los visitantes. También decirles que a los asistentes que por favor hagan sus preguntas por el chat, ¿no? Lo cual van a ser leídas después, ¿no? Después si falta el tiempo lo hacemos a viva voz, pero que las vayan formulando. Adelante, Carlos. Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué tal, estimado Enrique? Muchas gracias, siempre es un gusto volver a verlo. Muchas gracias también a la UCIL, al Sistema de Bibliotecas, por esta invitación, esta vez de forma virtual. Estamos aquí Conectados a la Cultura, y recuerdo que siempre participábamos también en los Libropalooza que organizaban, así que siempre es un placer estar aquí acompañándolos pues, y presentándoles un poco del trabajo que venimos realizando, ¿no? Bueno, en este caso vamos a presentar mi última novela, que ha salido gracias a los apoyos COVID del Ministerio de Cultura. Se titula Control de Plagas, y pues es una novela posapocalíptica andina. Pero bueno, dejo a mis editores hablar un poco de la novela y luego entramos un poco más a esto. Perfecto, adelante. Hola, Leslie. buenas noches No. con todos. Mi nombre es Carlos Echevarría, soy el director editorial de Torre de Papel Ediciones. Esta es una editorial peruana fundada en el 2015, que su sello principal, Torre de Papel, está especializada en literatura fantástica. Esto engloba la ciencia ficción, el terror y la fantasía, que es un género que ha tenido un auge, un crecimiento exponencial en los últimos años, tanto en producción editorial, es decir, se han publicado muchísimos libros de fantasía cada vez más, tanto a nivel de demanda, es decir, cada vez son más los lectores que demandan, que quieren leer estos libros, y también cada vez son más los autores que quieren publicar estos géneros literarios que antes eran considerados pues subgéneros o géneros de la periferia, ¿no? Los trataban con un poco de desprecio, como literatura de evasión. Sin embargo, cada vez más la crítica le está prestando atención a estos géneros, y además se le está tomando mucha importancia, sobre todo, como les digo, en el Perú. En el año 2012 era muy difícil encontrar algunos autores que publiquen ciencia ficción o terror en el Perú.
ni llegábamos a 5 autores publicados en el año. Y uno de esos pocos autores que publicaron digamos, en la primera parte o casi en la primera década del siglo XXI, es justamente Carlos de la Torre Paredes. Él no es un autor nuevo, es un autor que ya tiene bastante experiencia. Y en el 2012 surgió con su novela Los Viejos Salvajes, que tuvo una mención honrosa en el premio de novela breve de la Cámara Peruana del Libro. Desde entonces, digamos que Carlos arrancó con bastante fuerza digamos, en la literatura peruana, ¿no? Era muy difícil que un libro de ciencia ficción logre un premio digamos, en un certamen que solía solía reconocer autores básicamente realistas. Sin embargo, Carlos, gracias a su calidad y gracias a, digamos, este primer libro muy arriesgado y muy sincero que él hizo, Los Viejos Salvajes, logró esta mención honrosa y de alguna forma su nombre empezó a sonar. Posteriormente, él publica la novela Campos de Batalla, también con gran éxito de la crítica y gran éxito comercial. Y luego Carlos continúa con esta prolífica carrera de escritor que él tiene, publica Campos de Batalla 2, publica el libro de cuentos Rufus tiene finura, de ahí publica 2 libros cortos más, Tabaco sin hierba no es magia, SOS, y posteriormente Carlos continúa con los premios. Él gana hace 2 años en el Ministerio de Cultura un premio de los estímulos económicos gracias a su novela La Conquista de Piro. Y posteriormente ahora también vuelve a tener un reconocimiento del Ministerio de Cultura, esta vez con los apoyos COVID, que es decir, estos apoyos, digamos, el Ministerio de Cultura decidió apoyar a autores nacionales que ellos, después de un análisis certero con un jurado, consideraba que eran autores que aportan a la literatura peruana y decidió financiar algunos textos. Carlos fue uno de esos pocos ganadores que, como les digo, el jurado consideró, ¿no? que es importante que se le dé un financiamiento, ¿no? Entonces, Carlos, este es, digamos, ya el tercer reconocimiento que él obtiene y publicando literatura, como les digo, fantástica. Leslie y yo estamos muy agradecidos con Carlos, dado que él ha confiado en nuestra editorial. Él ha trabajado con varias editoriales, pero en sus últimas publicaciones ya ha confiado en nuestra editorial tanto en sacar sus nuevas ediciones como estos libros que han sido premiados. Nosotros primero publicamos la tercera edición de Campos de Batalla, la segunda novela que él publicó, y posteriormente hemos publicado La Conquista de Piro, también esta novela que les hablo, que obtuvo los premios, los estímulos económicos para la cultura, y ahora esta nueva novela, Control de Plagas, que va a ser lanzada en la Feria Bicentenario, pero que ya se encuentra en preventa en nuestra página web, ya está en imprenta este libro. Y como les digo, Leslie y yo estamos muy agradecidos con Carlos porque haya confiado en Torre de Papel para que siga siendo su casa. Por supuesto que él tiene las puertas de Torre de Papel abiertas. Y justamente ya entrando a hablar un poco más del libro, quiero mencionarles que este texto tiene una singularidad que Carlos mantiene en sus libros y que lo hace tal vez un autor diferente a otros autores de narrativa de ciencia ficción. Y esto es que él mezcla elementos de la cultura peruana, de nuestro país, con esta ciencia ficción. Esto es algo que a mí me agrada muchísimo como autor, porque la verdad es que en el mundo existen centenares, tal vez miles de libros de ciencia ficción, principalmente que provienen de la literatura anglosajona. Y en estos libros de ciencia ficción que provienen de la literatura anglosajona suelen tener pues estas características en las que siempre se enmarcan en un contexto occidental, se enmarcan siempre en Estados Unidos, como dicen, ¿no? Siempre que vienen los extraterrestres llegan a Estados Unidos, o cualquier situación posapocalíptica que ocurra, o novelas de zombies, casi siempre estamos nosotros acostumbrados a tener esta visión occidental de los autores en casi todas las series, películas y libros que consumimos. Y hay autores peruanos que también siguen en esa línea y nos escriben sus novelas de aventuras, de apocalípticas, viajes en el tiempo, etcétera, diferentes subgéneros de la ciencia ficción, y siempre lo enmarcan de la misma manera.
Sin embargo, Carlos rompe con eso y inserta, como les digo, elementos de la cultura peruana en sus historias, y esto creo que hace que se enriquezcan, porque es una ciencia ficción, como les digo, vista desde el punto de vista de nosotros. En las otras novelas, si bien mencionaba algunos de estos elementos, creo que esta es la novela en la que él digamos, explota más este recurso de mezclar nuestra visión, en este caso del Perú prehispánico, de la cosmovisión andina, con la ciencia ficción. Este libro, Control de Plagas, es una novela posapocalíptica situada en el Perú. El mundo, por lo que se entiende, ha sido destruido por una guerra nuclear, y esta guerra nuclear ha generado una radiación que ha afectado a ciertos humanos y animales. Estos seres en el mundo son llamados irradiados. Estos irradiados que alguna vez fueron humanos, como se llama uno de los títulos del libro, fueron humanos, tienen una actitud bastante extraña. Es como que prácticamente han perdido toda su humanidad, siguen siendo seres vivos, pero han perdido toda su humanidad y empiezan a atacar a comunidades para obtener alimento. En este contexto surge el protagonista, que es un mercenario. Este mercenario obviamente es una persona preparada, es una persona que ha vivido mucho, y a lo que se dedica es a buscar a estos seres irradiados y matarlos, ¿no? A pedido, ¿no? Lo contratan, él va y los mata para proteger de alguna manera a a los pueblos humanos, a los restos de la civilización, y él los protege. Ahora, lo chévere que tiene este protagonista es que primero no es un héroe común y corriente que tiene, pues, es altruista y quiere que, no es Superman, ¿no? No quiere el bien para todos, sino simplemente él actúa de alguna manera porque va a obtener una compensación económica. Entonces, él, por lo que escucha en la selva, él va a obtener un trabajo. Entonces, emprende él un viaje hacia la selva. En este viaje, aquí viene lo que yo les mencionaba, ¿no? Él atraviesa ciertos lugares de los Andes peruanos y de la selva peruana, para ir a enfrentarse a estos irradiados. Y ahí es donde él se vale de ciertos elementos de la cosmovisión andina para que lo guíen hacia su objetivo. Entonces, Carlos avanza esta historia. Obviamente no les voy a contar digamos, de la trama en sí, porque no los voy a spoilear y no van a querer leerla, pero este es el elemento que por lo menos a mí como editor y como lector me agradó más del libro. Otra característica que tiene Carlos, y que también lo vuelve a repetir en ese libro, es que él siempre busca valerse de diferentes técnicas y recursos narrativos en cada una de sus historias. Recuerdo, por ejemplo, en Campos de Batalla, que él recurre a la técnica de la caja china, donde él va entrando una historia, tras otra historia, tras otra historia. Después, en la conquista de Epiro, él también hace una gran metáfora de la conquista del Perú, pero en el espacio. Entonces, Carlos es un autor que no se vale de siempre lo mismo, digamos, es que siempre intenta hacer algo nuevo con las letras. Él lo que intenta realmente es hacer literatura, y bueno, hay muchas formas de definir literatura, pero podríamos entenderla de una forma de hacer arte con las letras. No simplemente es como que escribir palabra tras palabra y esto es una historia y bacán, no, sino que hay una pretensión literaria, es decir, una pretensión artística siempre en Carlos. En este caso, en Control de Plagas, lo que él hace es dividir el capítulo en pares y pares, o bueno, algunos capítulos él lo narra desde el punto de vista de este mercenario que yo les estoy hablando, donde un narrador en segunda persona le habla o narra lo que él está haciendo, incluso le habla al protagonista, y de ahí tenemos otros capítulos que están narrados desde el punto de vista de un mutante que va reflexionando sobre su manera de actuar y sobre lo que él quiere hacer, y le habla siempre a su madre, ¿no? Como aún tiene una conexión con su madre, le va hablando, le va hablando, le va hablando a la madre, y justamente en estos capítulos, desde la perspectiva del mutante, Carlos, digamos, lo narra con mucha maestría, con mucha literatura, para volver a utilizar ese término, ¿no? Entonces, esta es la primera vez que Carlos utiliza este recurso de hacer estos dobles capítulos, utilizando un narrador, como les digo, en segunda persona.
Y la verdad es que a mí me gustó mucho digamos, esta nueva propuesta que tiene Carlos en este libro. Y a mí me gusta mucho que él siempre intente, como les digo, valerse de diferentes recursos literarios para no solo no ser repetitivo, ¿no? Sino que esa es el alma que a veces tienen los escritores que necesitan, como les digo, hacer arte con las letras. Solo me queda a mí felicitar a Carlos y vamos a seguir escuchando acerca de la novela. Ahora nos va a hablar Leslie y posteriormente el mismo Carlos de su obra. Leslie, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, primero quiero agradecer al ciclo Conectados a la Cultura y bueno, a Carlos de la Torre Paredes por invitarnos, ¿no?, a presentar su libro. Un libro que hemos disfrutado bastante editar, corregir, porque no es el primer texto que Carlos nos regala o regala a los lectores peruanos. Este ya es un texto bastante elaborado y como Carlos Echevarría nos iba contando, pues es un texto que el Ministerio ha decidido financiar, ¿no?, mediante los apoyos que se dieron en el 2020. Entonces, el proceso de edición de ese texto ha sido bastante agradable para nosotros, porque es un texto que de alguna forma sutilmente prueba a ser experimental. Yo creo que algo de lo que deberíamos rescatar de este texto es pues el uso retórico que tiene a lo largo de la novela y el recurso de quizá experimentar con las voces narrativas, ¿no? Por momentos parece que el narrador se desdobla y juega con la primera persona, tercera persona, ¿no? Y eso es un recurso bastante importante porque, y arriesgado también, no se da en muchas novelas, y demuestra también pues, que Carlos de alguna forma ha hecho el trabajo, ¿no? Se ha tomado el tiempo como para decidir experimentar de alguna forma dentro de toda su producción y entregarnos algo nuevo, algo innovador, ¿no? Porque ciertamente ya estamos acostumbrados a un tipo de lectura a lo largo de los textos que ya él ha publicado y de los que se ha mencionado, como La conquista del Piro, Campos de batalla o Los viejos salvajes, que pertenecen pues a una serie de sagas de ciencia ficción y fantasía. Como les iba contando Carlos en un principio, pues este texto se desarrolla en un medio o en un contexto bastante desolador, ¿no? Ha ocurrido una catástrofe y que ha tenido consecuencias no solo en seres humanos, sino también en animales. En ese sentido vamos a tener elementos como irradiados, por un lado mutantes humanos y por el otro también animales que han mutado, ¿no? Entre bichos, por ejemplo, a los que el personaje principal va a tenerse que enfrentar para hacerse de un nombre, ¿no? Dentro de todo, para hacerse de un nombre y resguardar el bienestar común de ciertos pueblos. Este es un mercenario que va viajando de pueblo en pueblo y su principal misión o cometido, ¿no?, es dirigirse pues hacia la selva, que este territorio en sí dentro de la novela es bastante simbólico porque nos muestra pues quizá de alguna forma está conectado con la mítica andina, ¿no? Hay un elemento bastante importante, no quiero andar en el resumen del texto porque sería pues adelantarle de algo que van a leer, ¿no? Pero algo bastante importante que quiero mencionar es que hay elementos que se ven directamente asociados con la cosmovisión andina. Uno de ellos es, por ejemplo, hay una cuestión, digámoslo así, hay un elemento que representa a la Pachamama, diría yo, mi interpretación desde mi lectura. Siento que dentro del texto hay una luz azul que se emite desde la tierra.
Esta luz azul representa pues ¿cómo decirlo?, a la esencia de un elemento importante dentro de la novela, que vendría a ser pues la inspiración de cierto grupo de mutantes para desarrollar una especie de rebelión, digámoslo así. Entonces, este elemento va a estar directamente relacionado con la cosmovisión porque viene desde la Tierra y de alguna forma pues se conecta a estos humanos, a estos irradiados, y los hace pensar en algo superior a ellos. Es una deidad eh, que podríamos verlo como algo importante, porque en un contexto donde todo es catastrófico, donde la ética y la moral pues brillan por su ausencia, ¿no? Debido al contexto tan desolador en el que se encuentran todos estos personajes, quizá la humanidad ha perdido un poco de eso, de humanidad, ¿no? Ha perdido un poco de quizás ciertos rasgos de moral, ¿no? Ciertas creencias, ya nadie sabe en qué creer. La mayoría de los personajes con los que nos vamos a encontrar a lo largo de la novela van a ser personajes bastante cínicos, que de alguna forma han olvidado el hecho de vivir en comunidad. Velan siempre por sus intereses y esto pues es un rasgo que puede ser definido debido al contexto que están viviendo, ¿no? Hay una lucha constante por digamos así, por la supervivencia, y esta especie de cinismo los ayuda pues a afrontar o de alguna forma a sobrevivir a tal contexto. En contraposición a estos personajes que son humanos, que no han sido, digamos, afectados biológicamente por la radiación, en contraposición a estos personajes, yo creo que están los irradiados, que viene a ser un grupo de humanos que han sido afectados por la radiación y han pasado a ser mutantes. Estos mutantes, pues, como tal, tienen, han sido biológicamente degradados, y empiezan a sentir una cuestión distinta, ¿no? De pensar, de sentir. De alguna forma, estos personajes recuperan un poco de un rasgo instintivo de la humanidad, que es creer en algo superior. Entonces, este algo superior, como yo lo había mencionado, es este elemento asociado a la madre tierra, y que es algo importante porque va a ser un factor que los va a llevar pues a una rebelión, ¿no? Este grupo se va a organizar de alguna forma y habrá una suerte de batalla entre ambos bandos. En un contexto tan caótico, pues ambos bandos deciden de alguna forma luchar por la supervivencia, ¿no? No existe un espacio donde ambos puedan convivir debido a que sus creencias han pasado a ser distintas. Entonces, en este espacio de lucha, pues se verá una guerra entre ambos bandos. El texto tiene mucho, bueno, en sí esa es la carne del texto, pero también hay mucha acción. Como es un texto de ciencia ficción, pues no olvidemos que uno de los elementos más importantes de esta clase de texto es el tema de la acción, el tema bélico, que pasa a ser un factor bastante importante en control de plagas. Sobre todo porque estamos hablando de un contexto, digamos así, posapocalíptico, donde hay que luchar por la supervivencia. Entonces, vemos cómo estos exhumanos, por así decirlo, se enfrentan pues a lo que quedó de la humanidad, ¿no? Que por cierto ha perdido pues estos rasgos particulares o que los hacía propios, o que eran propios de la humanidad, que tiene que ver mucho con con construcciones sociales, directamente ligados a la moralidad y todo ello. Bueno,
Como estaba mencionando, pues el personaje principal me parece que es una de las cosas más logradas del texto de Control de Plagas, porque este personaje a lo largo de la novela va a cambiar constantemente de perspectiva. Si en un inicio era pues un mercenario que buscaba llegar a cierto territorio del Perú, que era la selva, y para esto pues tenía que realizar ciertos servicios, ¿no? Matar mutantes, etcétera, y convivir con personas que también velaban por sus propios intereses. Pero a lo largo de la historia se ve que este personaje va mutando, no me refiero al tema de la reedición, sino que su personalidad va de alguna forma mutando, va cambiando, debido a ciertas situaciones a las que él se va a enfrentar, ¿no? Ciertas personas con las que se va a encontrar. Y el personaje empieza a desdoblarse. De alguna forma su perspectiva es bastante cambiante de acuerdo al contexto en el que está viviendo. Y esto pues se va a relucir en determinado punto de la novela, donde pasa de ser mercenario a profetizar cierta religión humanista, digámoslo así, en ese contexto, donde este grupo de personas o esta comunidad eh, profesa pues eh, ¿cómo decirlo? La primacía del ser humano sobre los mutantes. Entonces él, como personaje, me parece bastante interesante porque pasa de ser una persona completamente desinteresada en estos temas, completamente escéptico, a ser un personaje que necesita creer en algo más, necesita creer en la humanidad. Y esto es bastante importante porque al final de la novela se va a dar de cuenta de que la supervivencia de la humanidad va a depender de que estos como grupo social crean en algo. No sé si en algo superior, pero al menos crean en la humanidad que tienen para poder recuperarse como grupo social, ¿no? Es bastante importante porque nos demuestra que la sociedad tiene que tener esa estructura con ciertos elementos morales, con cierto conocimiento sobre lo que es una comunidad, ¿no? Donde eh, eso es un elemento que nos ayuda a sobrevivir de alguna forma. Y creo que con esto, pues la novela al final de todo nos refleja o nos quiere dar un mensaje, ¿no? Que en un contexto como el que nosotros nos encontramos en este momento, en la pandemia, etcétera, pues la mejor forma de sobrevivir o de sobreponernos a un contexto así es juntos, en comunidad, de alguna forma, creyendo en algo, creyendo en que las cosas pueden estar mejor y solo esa creencia, ¿no? Puede llevarnos pues a superar ciertas cosas. Estemos cerrados o no, pero me parece que es algo bastante importante porque al final de todo es una metáfora de lo que vivimos día a día, ¿no? Eso es uno de los elementos más rescatables que me parece de la novela. Al final yo creo que termina siendo pues una especie de metáfora de lo que estamos viviendo, a pesar de que sea un contexto posapocalíptico. Y nada, quisiera escuchar a Carlos de la Torre, no sé qué comentarios nos puede dar acerca de la novela. Él lo ha escrito con mucha paciencia, me parece que es un libro muy, muy, muy bueno. Muchas gracias, Leslie. Muchas gracias también, Carlos. Aprovecho también para agradecer a Mónica, que siempre es la que me invita a estos eventos. Eh, pues, ¿qué puedo decir de esta novela? Esta novela para mí ha sido un proceso bastante interesante, ¿no? Yo recuerdo haberla escrito hace ya algunos años, ¿no? Todavía no pasaba esto de la pandemia ni nada de esto, pero tenía la idea
o sea, yo tenía la idea, estaba leyendo, estaba averiguando sobre ideas pues vinculadas a los mesías solares, al fin del mundo, al tema pues del Pachacutic también. Intenté de alguna forma loca pues relacionar los conceptos del fin del mundo andino con los conceptos del fin del mundo más, más astronómicos, ¿no? Más clasicones, por así decirlo. Y por ahí se fue conectando con las ideas de mesías solares y otras cosas, y empezó pues de alguna manera a salir esta novela, ¿no? Empezó de alguna manera a salir esta novela y salir esta idea de, del cambio, ¿no? Esta idea de algo nuevo que surge frente a lo que ya está gastado, a lo que debe desaparecer, ¿no? Y me gustó esa idea, y me gustó que las dos partes que se enfrentaban en esta historia tuvieran la misma lógica, ¿no? Consideraran lo mismo, consideraran que tienen razón. Era interesante lo que comentabas, ¿no? Y ese tema de creer en algo, no lo había pensado, ¿no? Pero ahora que lo mencionabas, me pareció súper interesante, de creer en algo a pesar de estar equivocado, ¿no? Es que no importa al final. No importa si se está equivocado, si se tiene fe, si se cree en algo y se avanza hacia algo, porque uno puede estrellarse, pero igual no importa, porque estás convencido de que estás haciendo lo correcto, ¿no? Y eso es más o menos lo que sucede con ambas partes, y ambas avanzan pues hacia su victoria, ¿no? Hacia el Pachacutic, realmente, ¿no? No se dice en el libro, no se habla en el libro de Pachacutic, no quise entrar de esa forma tan directa a estos conceptos, pero creo que queda velado ahí definitivamente, ¿no? Queda bastante claro que se habla permanentemente de este fin del mundo para un nuevo inicio, ¿no? Y ambas partes lo comentan, ambas partes lo plantean desde su óptica cada uno, ¿no? Eh, Control de plagas, la verdad que fue pues un proceso para mí bastante interesante, ¿no? Porque requirió pues mucha investigación. Recuerdo que me puse a averiguar mucho sobre cosmovisión andina, sobre el tema del fin del mundo andino, eh, sobre iconografía también estuve averiguando, me llevó un proceso de investigación. Definitivamente yo no basé pues la novela en temas ¿cómo les digo?, tan antropológicos, no me preocupé tanto por eso. Me pareció más importante utilizar la esencia para poder generar una ficción a partir de ella, ¿no? Eso me pareció mucho mucho más importante, y es así como yo empiezo a narrar esta historia. La historia, pues, como bien comentaban, va sobre este personaje que es un cínico, ¿no? Es un cínico como la mayoría de personajes que se encuentran en este mundo en donde tienen que sobrevivir. Eh, pero este personaje a mí no sabría cómo explicarlo, pero me causa siempre diversión mencionarlo, porque no tiene nombre, ¿no? Es un personaje que aparece, que no tiene nombre, que simplemente avanza, y el nombre se lo ponen en algún momento, ¿no? Y él asume ese nombre y se representa bajo ese nombre, incluso sin decirlo propiamente, ¿no? Sin decirse yo soy tal, ¿no? Simplemente ella asume que es esta nueva personalidad, ¿no? Y es ese momento en que tú comentabas que él deja de ser un mercenario para convertirse, pues, en una especie de soldado de la fe, ¿no? Él se convierte en un paladín humanista que tiene esta fe de enfrentarse a los irradiados, porque considera pues que los seres humanos tienen que ganar, ¿no? Tienen que ganar en esta carrera contra el tiempo, ¿no? Esta lógica, uy, está mi gato, me desapareció. Tienen que ganar en esta lógica de que el tiempo se está acabando, ¿no? Para alguna de las dos partes. Uy, quiero jugar. Que el tiempo se está acabando para estas dos partes, y pues lo que buscan es básicamente vencer al otro lado, ¿no? Eso es básicamente lo que buscan ambas partes. Hay un elemento que comentabas, esta sustancia pues de tonalidad azul, que de alguna forma obliga o direcciona, ¿no?, la conducta de estos irradiados que vendrían a ser los enemigos de la humanidad. Eh, a mí también me pareció interesante el poder desarrollar esa idea, porque yo no la pensé así en un primer momento, ¿no? Yo no tenía claro a qué me estaba enfrentando cuando empiezo a explorar esta posibilidad
de esta comunidad, pues, de mutantes, de irradiados, que de alguna forma son empujados hacia algo por una fuerza superior, ¿no? Que ellos no comprenden. Yo la verdad que cuando empecé con esa idea no tenía claro hacia dónde iba, ¿no? Pero creo que mientras iba avanzando en la narración me iba dando cuenta hacia dónde justamente me estaba llevando, y creo que se asienta bien de alguna forma, ¿no? No se siente que salga de contexto ni nada por el estilo, ¿no? Sino que al final, pues, no es solamente una idea metafísica, no es solamente un concepto filosófico que están siguiendo, sino que realmente hay algo ahí que de alguna forma los llama, ¿no? Y eso fue algo que yo fui descubriendo y me pareció bien interesante en el proceso de escritura. Como les digo, yo lo que pensaba cuando escribía esta novela era básicamente eso, ¿no? Encontrar a los seres humanos frente a un apocalipsis, ¿no? Pero no ese apocalipsis de destrucción nuclear, sino un apocalipsis en el que se tuviera una conciencia absoluta de que la humanidad se acababa, ¿no? De que lo siguiente que venía era una cosa completamente diferente. Y como les digo, esta idea me viene pues de, justamente, ¿no? De Pachacútec, ¿no? O sea, no solo Pachacuti como el cambio andino, el fin y el nuevo inicio, sino la figura de Pachacútec como inca también, ¿no? Y como príncipe conquistador en un primer momento. Este personaje, por lo que yo estaba averiguando, ¿no? Cuando estaba escribiendo esa novela, no me acuerdo exactamente quién es su padre, se me ha ido ahorita, Viracocha creo que es su papá, le comenta, ¿no? En los astros, ustedes saben que los incas eran pues observadores astrales, ¿no? Eran especialistas en eso, y vieron algo en los cielos, ¿no? Y vieron que se iba a dar una conjunción entre Urano y Saturno, que se daba cada 800 años y que de alguna forma marcaba para la cosmovisión andina o dentro de la lógica que se tenía, un nuevo inicio, ¿no? Y probablemente marcara, pues, no sé, ciclos diferentes en temas climáticos y todo eso, porque ya se sabe, pues, que hay una influencia definitivamente con temas astrales respecto a condiciones, pues, climáticas, etcétera, en el planeta, ¿no? Entonces, lo ve y le dice algo así como, en 5 generaciones, ¿no? Todo se va al diablo, se acaba el mundo, ¿no? Y a partir de esa lógica, a partir de esta narrativa que yo estaba siguiendo, Pachacútec lo que hace es, empieza una carrera contra el tiempo, ¿no? Él ve el cielo y dice, sí, pues efectivamente se va a acabar la cosa, ¿no? Va a llegar a un final, entonces lo que hay que hacer es evitarlo. Y la única forma de evitarlo es eh, haciendo un cambio en el mundo, ¿no? Cambiando el mundo por completo. Y más o menos la lógica que se planteaba pues, en esta investigación era que los incas lo que empezaron a hacer en el Tahuantinsuyo era replicar de alguna manera la Vía Láctea, el cielo, intentando pues enfrentarse a este fin del mundo que se les venía, ¿no? A este cosmos que de alguna manera confluía contra ellos. Entonces lo que ellos estaban intentando era avanzar en la Tierra y replicar las representaciones astrales para evitar que eso sucediera, ¿no? Como bien sabemos, 5 generaciones después llegan los españoles y todo se va al diablo, ¿no? Y coincidentemente, es clavado, ¿no? Es que todo calza ahí perfectamente. Entonces, esa idea me pareció súper potente, súper interesante, ¿no? Y es algo que también se maneja, pues, con lo de los aztecas, también hay esta narrativa bien parecida, ¿no? Que de alguna manera ya sabían que se les venía el fin del mundo, ¿no? Y como que en los astros ya estaba. Esa idea me parece tan potente y tan rica que es la que me lleva, pues, a escribir este libro, ¿no? Entonces, lo que se está dando en el libro, más allá de esta guerra entre humanos y mutantes, más allá pues de los problemas que tiene este personaje, que en un primer momento no tiene nombre y que luego es llamado Kagusainyo, por razones que explica el libro, eh, es este trasfondo astral que se está dando, ¿no? Y que básicamente coincide con un cambio de era, ¿no? De era astral, ¿no? Se está pasando de la era de Piscis a la era de Acuario. No se dice tampoco abiertamente en el libro, eso no se dice, lo estoy diciendo ahorita. Eh, pero eso es lo que está pasando en el cielo, ¿no? Hay un cambio de era,
el mundo como lo conocíamos se ha destruido hace varios años, pero en ese momento en particular el cambio de era se ha asentado de alguna forma, ¿no? Y está coincidiendo también con este momento, ¿no? Con este momento del fin del mundo andino que se da más o menos cada 800 años. Y es ahí en donde empieza esta especie de revolución mutante, y es ahí donde los humanos consideran también que deben enfrentarse a estos mutantes, pues para evitar justamente que se termine el mundo, ¿no? Y es ahí donde aparecen los humanistas que tienen pues narrativas vinculadas a la cosmovisión andina, que utilizan la chacana, que se refieren a la cordillera de los Andes como la serpiente que conecta los mundos, se habla del Ucupacha, del Hananpacha, del Caipacha, todo vinculado a esta idea pues de agonía cosmológica, ¿no? De que el mundo se nos está terminando de alguna forma, ¿no? Entonces por ahí empecé a ir, y pues salió esta novela, y pues tenemos la suerte de que se ha publicado gracias al financiamiento del Ministerio de Cultura, ¿no? Eh, Mencionabas también, Leslie, me parece interesante este tema pues de considerar, ¿no? Que definitivamente se tiene que tener una organización social, que de alguna manera pues tiene que haber un orden para que se pueda avanzar. Pero tal vez peco un poco de conservador en ese sentido, ¿no? Creo que es algo que trasciende un poco en mi narrativa, pero sí, tal vez está ahí, ¿no? Tal vez está ahí, no, no es algo que haya pensado. Carlos comentaba, bueno, yo aprovecho para agradecerle también a Torre de Papel por considerarme en esta casa editorial. Yo estoy muy contento estando acá, el trabajo que hago con ustedes me parece fantástico, me encanta el proceso de trabajo que tenemos, el proceso de edición, me parece que hay mucha seriedad con los libros, y por eso estoy contento, ¿no? Carlos, tú comentabas pues el tema este narrativo, ¿no? Y cómo he jugado con distintas voces, también lo comentaba Leslie. Eso también fue una decisión que yo no pensé conscientemente en un primer momento, ¿no? Yo empiezo narrando en segunda persona, hablándole a un tú, casi con un tono esquizofrénico, con una idea pues de que el personaje estaba perdido, que necesitaba esta voz que lo guíe en la oscuridad por la que avanzaba en los primeros capítulos, y eso me fue llevando a estas decisiones, ¿no? De repente me topo con que quiero establecer la posibilidad de que los mutantes, los enemigos, tengan voz en esta historia, y pues inserto una voz de estos mutantes en primera persona. Curiosamente, en los capítulos 5 empiezo a tomar decisiones ya más estructurales, y termino decidiendo una estructura pues que de alguna forma eh, teje la novela, ¿no? Yo cuando la pienso más allá, pues, de todo este tema astral, toda esta locura, esta fumada que les he comentado, yo pienso también en la novela desde una perspectiva estructural desde un primer momento, ¿no? Empiezo a escribirla y ¡prup! Tengo rápidamente la estructura en la cabeza, ¿no? En los 2, 3 primeros capítulos, cuando llego al 5 ya más o menos ya sabía por dónde iba la cosa, pero la estructura ya la estaba definiendo ya, y tenía claro que los capítulos, la mayoría de capítulos iban a estar en segunda persona, que los capítulos múltiplos de 5 iban a tener a este personaje mutante que iba a hablar, ¿no? A esta contraparte, y como estábamos jugando con un tema de fin del mundo, con un tema astral, decidí poder jugar también con el tema numerológico, pues, ¿no? Con el tema de la cantidad ¿cómo se llama esto? De signos astrales que hay, pues, ¿no? Que son 12 en total, 13 con el Sol, con el Mesías solar. Entonces los capítulos múltiplos de 12 también eran diferentes, ¿no? Cada capítulo múltiplo de 12 tenía que ser diferente a lo que se había planteado, y decidí en estos capítulos poner insertos de historias que ayudaban de alguna forma a explicar más el mundo, ¿no? En los capítulos múltiplos de 12 lo que se va a encontrar son historias, cuentos de personajes nefastos, eh, sobre los que el padre del personaje le comentaba, ¿no? Y le explicaba cómo era el mundo antes, cómo era antes de la organización, cómo era antes de que los estados volvieran a organizarse luego de la destrucción, y le cuenta pues de seres terribles definitivamente, ¿no? Que en teoría deberían haber dejado de existir luego de un poco más de organización social, pero como se demuestra en la novela, no es del todo cierto, ¿no? Pero buscaba esa lógica, y es por eso que también la novela crece, ¿no? Crece porque tenemos capítulos de los múltiplos de 5, tenemos capítulos en los múltiplos de 12, y terminó siendo una novela pues con 55 capítulos, ¿no? Que para mí fue muy divertido, la verdad, jugar de esa manera, ¿no? Tejer de esa manera. No sé, tenemos 15 minutos, no sé si tienen preguntas, ustedes, alguien del público.
Muy buenas. Estoy viendo si hay preguntas en el chat, ¿no? Animaría que vamos a liberar micros para que la gente intervenga directamente, Claro. se animen a preguntar, ¿no? No hay portada todavía, ¿no? Pregunto a los editores. Sí, No nos sí, puede sí, ¿sí? ¿Nos puedes mostrar la foto para que se animen sí, a los ver, escritores, por favor? Sí. la voy a abrir y la convertimos. Sí, nos preguntan también por Ahora, ahí. una pregunta, por favor. ¿Es el Ujú. principio de una serie o es independiente? Es una buena pregunta. Yo suelo no escribir sagas, o no quiero en un primer momento, ¿no? Cuando yo escribo Los Viejos Salvajes no pienso en una saga, cuando escribo Campos de Batalla no pienso en una saga, pero pues terminan aterrizando de esa forma porque sigo creando historias al respecto. Normalmente yo no escribo historias que continúan, ¿no? Me gusta que cierren. Siempre es algo que me ha gustado. Esa idea de autoconclusivo a mí me fascina, ¿no? Y que si es que existe en sentido de saga, que sea más de universo expandido, ¿no? De historias alternativas que van haciendo crecer más este mundo y le van dando más sentido, ¿no? Eso es lo que más me gusta, porque a mí me fascina explorar, ¿no? Y explorar estos mundos, aunque parezca un poco absurdo decirlo, por más que yo los haya creado, también es una exploración para mí. Yo voy descubriendo cosas que no me imaginaba. Entonces, no es una saga, no lo he pensado como el inicio de una serie ni nada de eso, es una novela sola, pero por el trabajo que le he dedicado al mundo, eso, no sé si en algún momento escriba más cuentos al respecto, si escriba algunas más novelas al respecto, considerando también que ya escribí algunos cuentos dentro de esta misma novela, ¿no? Que ayudan a configurar más ese mundo, así que es una posibilidad. Pues es un mundo que sí me ha gustado y que me gustaría explorar más tal vez en algún momento, pero no con ese personaje, ¿no? Gracias. Los expositores, los comentaristas, ahí hay otra. Sí. Ahí nos pones la preventa, perfecto. Sí, Justo por quería favor, comentarle tomen a nota. todos, sí, que el libro está ahorita en preventa con 60% de descuento. Entonces, si entran al link que les acabo de enviar en la página web de Torre de Papel Ediciones, pueden adquirir el libro a 17 soles, tanto vía Yape, ahí está el código de Yape de la editorial, y pueden mandar ahí, le dan clic al botón del WhatsApp y pueden mandar el comprobante al WhatsApp. Así que con un par de clics en el teléfono ya tienen su libro en preventa, y los que lo compren en preventa también lo pueden hacer por vía web, no dándole clic a comprar. Los que compren el libro en preventa en la Feria del Libro Bicentenario, que va a ser del 15 de noviembre al 30 de noviembre en el Parque Kennedy de Miraflores, pueden acercarse al stand de Torre de Papel Ediciones, y ahí va a estar el libro, presentan su voucher de pago y se llevan su libro, ¿no? Como les digo, esta es una oportunidad para que adquieran el libro con 60% de descuento. Muchas gracias. Vamos a ver otra pregunta. Ah, no, es el... Sí. Ahí está, por favor. Cópienlo. ¿Alguna cosa más que quisieran agregar mientras que se animan a hacer sus preguntas a viva voz? ¿Alguien más? No, bueno, yo aprovecho para comentar, bueno, que el libro, como bien comentaba Carlos, se desarrolla en un contexto andino, ¿no? Bueno, hemos hablado ya de todo este tema, que la chacana y todo el tema iconográfico de Comovisión, pero geográficamente también, ¿no? Se desarrolla básicamente entre Junín y Pasco en un primer momento, en la Sierra de Junín y en la selva de Junín y de Pasco, y posteriormente por partes pues del Perú, ¿no? Partes de la costa, y el libro termina por Ancash, por ahí, ¿no? Hay toda una mención a Yanganuco como un lugar importante, ¿no? Dentro de esta novela. Entonces, bueno, también están estos escenarios, ¿no? Eh, es algo que, bueno, me pareció divertido de hacer, y, bueno, se van a encontrar sorpresas, ¿no? Se van a encontrar sorpresas porque si bien el escenario en el que todo se desarrolla está muy degradado, se asume que al sur, donde se ha expandido la Federación Peruana, ¿no? Más allá de Tacna, se ha expandido mucho más allá. Este, las ciudades todavía se mantienen, ¿no? De alguna forma ha llegado tecnología, entonces se habla pues de unas ciudades más civilizadas, pese a todo, que en el norte, ¿no?
porque está esta lógica también de que las bombas cayeron más arriba que abajo, ¿no? Hay otra característica también en la novela y es que la selva se mantiene, ¿no? O sea, si bien todo ha sido barrido, la selva peruana, de alguna forma, la Amazonía, más que la Amazonía, la selva peruana en general se mantiene, ¿no? Se mantiene y sirve pues de fuente de alimentos para los seres humanos, ¿no? Y desde ahí mandan alimentos a toda la Federación Peruana, ¿no? Que llega hasta este sur que les comento. Y justamente los humanos van a enfrentar a los mutantes y se hacen este problema porque los mutantes se han asentado en la selva y están atacando a los humanos en la selva, ¿no? Y ese es el lugar de donde ellos sacan la producción de alimentos, entonces es fundamental, ¿no? Es fundamental que puedan enfrentarlos y es por eso que todos van ahí. No es solamente pues porque los mutantes se han vuelto locos y quieren ir a matar mutantes, sino que la fuente de alimentos de toda la federación depende pues de que logren eliminar a estos seres de la selva, ¿no? Y en ese contexto es que este personaje viaja, ¿no? También hay mucho de videojuegos, creo, en esto, ¿no? Porque, como comentaba Leslie, este es un personaje experimentado, es un exterminador que tiene una veintena, por lo menos, de irradiados asesinados. Sin embargo, todavía está en un proceso de crecimiento, ¿no? Porque y mientras va avanzando se va enfrentando cada vez a cosas más complicadas y va aprendiendo cosas más difíciles, y eso me recuerda a los videojuegos, ¿no? Básicamente los MORPs, así donde tienes que llegar al level 80 para recién pasar al nuevo tipo de juego, más o menos eso es lo que pasa con este personaje, ¿no? Tiene que estar muy, muy arriba para recién seguir avanzando, ¿no? Eh, no he leído Los hijos de la PC de Velázquez, no lo he leído, no lo he leído. Sí. Eso me comentan. ¿Hay posibilidad de que haya alguna colaboración para una novela gráfica? Yo encantado, ¿no? Se empezaron a hacer algunos dibujos, pero no se terminaron. Ahí con Diego Legua los habíamos empezado, pero el proyecto como que se ha enfriado un poco. Sería interesante si es que hubiera algún novelista gráfico que se interesara en desarrollarlo, yo encantado. En una película, sí, bueno, ¿quién no sueña? ¿Quién no sueña con hacer la película, ¿no? Creo que es el sueño de todos los escritores ver en algún momento sus obras pues, popularizadas en la gran pantalla, pero bueno, eso no depende de mí, lamentablemente, ¿no? Tampoco de mis editores, sino pues me fastidiaría por ese lado. Vuelvo a indicar, Carlos Echevarría ha colocado, por favor, un link para que ustedes puedan adquirir el libro con mucha facilidad y con muy buen precio, así que no dejen de cliquear ahí y de tener su ejemplar, ¿no? Una pregunta que me parece, sí, hay creo otra, allá, sigue la del libro, la de la película. ¿Quién es la portada está muy buena, ¿no? O sea, la portada creo que es un gol, ¿no? O sea, o ha sido alguien especial que les ha hecho la portada porque está excelente, ¿no? O sea, Bueno, lo hemos trabajado ahí con la editorial, hacer las propuestas, la trabajamos y bueno, depende de ellos el diseño, pero sí, ha sido muy un bonito. trabajo largo, ha sido un trabajo arduo, sí. Ay, qué simpático. Felicitaciones, entonces. Sí, Muchas porque gracias. sí. Vamos a ver si hay otra más. No, parece ser que los asistentes quieren más bien leer el libro, entonces los invitamos a que hay que comprarlo, ya con ese aliciente, con esas listas que nos han dicho de elementos que tienen. Entonces creo que merece que entremos a este mundo fantástico de Carlos de la Torres Paredes. No sé si quieran añadir algo más. ¿Se animan? Bueno, nosotros darles las gracias. Ha sido una presentación de campeonato, así que cerramos bien la noche. Yo solamente invitarlos a todos los asistentes a que mañana comenzamos a las 4 de la tarde con la presentación de un libro, tesis, primeros pasos. Después vamos a tener una conferencia sobre el cementerio Virgen de Lourdes de Villa María del Triunfo, a cargo de Moraima Montiveller.
Los cuentos de Rodó, un cuentacuentos de Argentina estupendo. Y finalmente la presentación del libro de Peruanidad y Emoción Social de Emilio Candela. Y terminamos con una presentación de otro libro, Vale un Perú, cuentos sobre el bicentenario de editorial El Gato Descalzo. Queremos darle las gracias a la editorial Torre de Papel, a los expositores que nos han comentado el libro de Carlos, que ya los conocemos, que ya vienen algunas veces animando a los lectores a que sigamos esta literatura fantástica. Y a ti, Carlos, despídete, por favor, y anima a tus lectores, Carlos. Claro Adelante, que por sí, favor. señor Enrique, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente al Sistema de Bibliotecas USIL, muchas gracias a usted, señor Enrique, muchas gracias a Mónica, siempre por la deferencia de invitarnos, por tomarnos en consideración. Pues amigos, aprovechen, estamos con muchas ofertas ahorita, hay ferias por todos lados, el sistema de editoriales peruanas se ha reactivado luego pues, de esta pandemia y están ahorita con promociones, están intentando reactivar la cultura, ¿no? El movimiento cultural en el Perú, y es un buen momento para apoyar eso y también pues para aprovechar estas ofertas con las que vienen, ¿no? Van a encontrar no solo mi libro en preventa, van a encontrar varios libros, ahorita la preventa como que se ha puesto de moda, muchos autores están aprovechando el tema virtual para poder promocionar de esta forma los libros y venderlos un poco más barato, bueno, pues se agiliza un poco las cosas con esto de la preventa. Así que pues aprovechenlo, ¿no? Aprovechenlo en la medida en que les interese la ciencia ficción, la fantasía, creo que este libro les podría gustar. Si les gusta un poco el tema, pues así astral, también estoy seguro que lo van a disfrutar bastante, porque yo disfruté mucho ese proceso, ¿no? Disfruté mucho ese proceso de investigación y de plantearlo de una forma indirecta en esta narración bélica, ¿no? Del fin de los tiempos, ¿no? En esta carrera contra el tiempo como dice la novela, como se entiende la novela en algún momento, ¿no? Yo les agradezco nuevamente al Sistema de Bibliotecas, a todos ustedes por su asistencia, también a mis amigos, a Carlos Echevarría, a Leslie Arellán, gracias por el espacio en su editorial, es un honor estar con ustedes, yo estoy muy contento con el trabajo y se vienen más cosas. Ahorita se está presentando Control de Plagas, pero el próximo año ya los tengo ya amenazados ahí, que vamos a publicar algunas cositas más. Así que espero que me vuelvan a invitar aquí también del Sistema de Bibliotecas. Y pues se vienen muchas cosas, amigos. Así que nos vemos también en la Feria Bicentenario. Y me invitarán, imagino, mis amigos de Torre de Papel me invitarán a firmar y ya les estaremos informando también por las redes sociales qué días estoy firmando Control de Plagas en la Feria Bicentenario, que va a ser en el Parque Kennedy del 15 al 30 de noviembre, ¿no? Si no me estoy equivocando. Bueno, amigos, muchas gracias por todo. Gracias por esta invitación. Espero que les haya agradado esta presentación. Sí, nos ha entusiasmado, tanto los comentaristas como tú se han llevado la noche de por medio, nos las han alegrado con literatura de lo mejor, y entonces lo único que nos queda es comprar el libro. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a nuestros comentaristas, y nosotros invitarlos que mañana seguimos a las 4 de la tarde con la presentación del libro de Mauro Marino y de Luis Morán. No se olviden, por favor, estén atentos y seguimos para el largo. Nos quedan otra semana más, así que mañana tenemos una ardua presentaciones con mucho de literatura, también de arte y también de música. Muchas gracias. Buenas noches Carlos, buenas noches Leslie, buenas noches Carlos Echevarría, Susana, Alfredo Correa que nos has hecho y Mónica que desde ahí ha hecho que ustedes vengan y que nosotros nos deleitemos con la literatura fantástica. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.